¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a la primera edición del magazine, primera edición semanal del magazine de PTV. Ya sabéis que los lunes muy centrado en la actualidad, en nuestra tertulia, la tertulia de Málaga TV, que enseguida en poquitos minutos vamos a arrancar. También hoy, en los últimos minutos del programa, recibiremos la visita de Hugo Rodríguez, uno de los organizadores de la tercera Marcha Mundial por la Paz y la no violencia. Será, como digo, la última parte del programa de hoy. Hablaremos de esa marcha que se está organizando a nivel internacional y que aquí se calcula que por España y especialmente por el sur de España, pues pasará esa marcha sobre el mes de noviembre. Pero bueno, todo eso en los próximos 90 minutos en directo, 1 hora y media. También abriremos teléfono para que vosotros desde casa podáis opinar sobre los temas que vamos analizando. Por supuesto, hablaremos de esos resultados electorales, de las elecciones gallegas de ayer domingo. En fin, muchos temas de actualidad para hoy lunes 19 de febrero. Así que nos vamos a publicidad, unos minutitos muy breves y regresamos enseguida. Olisan, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Olisan, más de 25 años en el sector nos avalan. I know a place that will break you into 1,000 pieces. Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco, and Picasso. Don't ask about Lola. Ay, Caballo Grande. Ay, Dolor de Nieve. But in spite of everything, it occurs to you to visit Andalusia. Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush. Un lugar donde conocer las personas, instrumentos e ideas que han jugado un papel en la tarea de enseñar y aprender. Con exposiciones permanentes y muestras también temporales, el Museo Andaluz de la Educación desarrolla iniciativas que fomentan la recuperación, aprendizaje y conocimiento de la enseñanza a lo largo de la historia. Un entrañable, ameno y didáctico viaje a la escuela del pasado. Museo Andaluz de la Educación, en Alhaurín de la Torre. Lo dicho, una pausa muy cortita para publicidad y ahora sí que vamos a comenzar nuestra tertulia de los lunes de Málaga TV. Recordamos los teléfonos de participación por si que desde casa queréis opinar también sobre los temas que vamos aquí analizando. 951 15 0010 o 951 15 0011. Esas son las dos líneas de participación. Ya sabéis que vuestra opinión también cuenta en esta tertulia de PTV. Y hoy vamos a hacer posible este espacio con la ayuda de los siguientes colaboradores: Damián Caneda, David Márquez y Paco Lucena. Muy buenas tardes a los tres. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y vamos a comenzar, como no podía ser de otra manera, pues con esos resultados de las elecciones gallegas, en los que destaca pues esa mayoría aplastante del Partido Popular, que ha conseguido pues 40 escaños. Bueno, ha sido realmente, como decimos, una victoria aplastante con 40 escaños, dos menos que en las elecciones de 2020, pero mantiene esa mayoría absoluta y destacar también la subida importante del bloque nacionalista gallego, que ha subido de 19 escaños que obtuvo en 2020 a 25 escaños en las elecciones de este 2024. El PSOE sí que ha sufrido un gran retroceso en el voto. De 14 escaños que obtuvo en 2020, pues en esta elección ha conseguido 9 escaños, por lo tanto ha perdido 5 parlamentarios gallegos. Y
se mete en la Cámara gallega, pues Democracia Ourensana, con un escaño, un partido pues que se presentaba solo por la provincia de Ourense, ¿no? Bueno, lectura que se hace de este resultado electoral. También se dijo en su momento que estas elecciones se leían también en clave nacional y que suponía una importante cita, sobre todo para el liderazgo de Feijóo, de Núñez Feijóo. Damián. Hombre, yo creo que el PP ha sido el gran vencedor y el PSOE había perdido en la campaña. O sea, el PSOE en ningún momento de la campaña se postuló como alternativa a presidir la Xunta. En todo momento apostó por el bloque, o sea, no por el bloque nacionalista gallego, sino por el bloque de izquierda como alternativa. Claro, yo creo que ese fue el error. El PSOE es un partido que debe, desde mi punto de vista, ser siempre un partido de gobierno. Entonces, el PSOE debería haberse presentado a ganar las elecciones, no directamente a posicionarse como muleta de un tercero. Al final, ¿qué ha conseguido? Tirar por el voto útil de cierta parte de su electorado, que ha dicho, bueno, para que tú votes a la candidata del bloque, la voto yo, ¿sabes? Entonces, esa estrategia en España no suele funcionar. Hay muy pocos partidos bisagra que se posicionen como bisagra a priori, que les salga bien la jugada. Entonces yo creo que ese ha sido el fallo del PSOE. Luego Sumar, pues 3/4 de lo mismo, pero en menor posición todavía, y Podemos, pues lo mismo. Yo creo que le ha pasado eso, esa ha sido para mí la lectura, de hecho, del fallo que han cometido. Se ha quedado fuera de la Cámara gallega tanto Sumar como Vox. Sí, digamos, los dos partidos más a los extremos, pues a Vox le ha podido pasar un poco lo mismo. O sea, Vox aspiraba como mucho a ser una bisagra, en todo caso, del PP. Sí. Entonces, no tenía mucho sentido votar a Vox en Galicia. Si era un votante conservador, lo más que hubiera votado al PP. De 315 municipios que conforman la Comunidad Gallega, en 299 de esos municipios ha conseguido la victoria el Partido Popular. La verdad es que es un resultado aplastante. Yo decía que estas elecciones, que en todo momento se han visto incluso como bueno, no voy a decir un anticipo de las futuras elecciones nacionales, pero sí como una cita importante para revalidar el liderazgo Núñez Feijóo, ¿no? Para reafirmarse como líder del Partido Popular, y que un mal resultado pues hubiera podido suponer el descalabro de Núñez Feijóo y un reemplazo, cosa que no, que sale reforzado de estas elecciones en las que se ha hablado muy poco también de Galicia. Yo creo que se ha hablado más en clave nacional, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la amnistía, pero poco. Bueno, es que incluso el partido este que ha entrado, Democracia Ourensana, llevaba programa en las elecciones municipales de 2023, pero no tenía programa para esta elección autonómica. Se presentaba, pero sin programa. Bueno, lo que pasa, verá, yo no soy tan triunfalista. Yo estoy contento y satisfecho que el Partido Popular haya sacado los 40 diputados. Lo único que pasa es que hay que fijarse también en que algo ha pasado para perder 2. O sea que satisfecho, contento, todo lo que tú quieras, pero hemos perdido 2. Bueno, pero no quisiera. ¿Qué? No, me impacta tu análisis, lo entiendo, me impacta, pero bueno, y tan sincero. Por otro lado, también la mayoría absoluta está en 38 escaños. Han conseguido 2 más de lo necesarios para obtener la mayoría. 2. Sí, es cierto. Sí, y en Galicia. Pero ha perdido 2. Sí. O sea que, y además, yo estuve analizando a medida que iban diciendo las noticias ayer. Entonces, yo no conozco Galicia, evidentemente, pero me llama la atención que la zona de Vigo, la ciudad, la capital y la provincia, o sea, la capital de la provincia y algunos pueblos de alrededor, Cangas, Redondela, todos esos sitios, ¿no? Ha ganado el BNG. Sí. Cuando, en teoría, la figura más importante que hay en Vigo es el alcalde. Abel Caballero, que es Abel Caballero, que lleva un montón de años, que lo hace bien y, sin embargo, la gente no lo ha apoyado. ¿Por qué? Y yo creo que ahí es donde está el fallo, por no decir error, porque me parece que es demasiado. Y es lo que ha dicho Damián. Cuando tú empiezas a decir, me voy a apoyar en tal, pues entonces la gente dice, pues si tú te vas a apoyar, pues yo directamente lo apoyo, porque posiblemente los que te dé a ti a lo mejor no les sirven, que es lo que ha pasado. Vos me parece que has sacado 15.000 y pico votos. Posiblemente si esos 15.000 no hubieran sido para vos, que se postulaba como ayuda, esos habrían ido al PP,
y entonces no se habrían perdido esos dos escaños. Vamos a recuperar declaraciones de ayer mismo, de anoche, de Alfonso Rueda, ya futuro presidente de Galicia, continuará siendo presidente de Galicia. Anoche, pues evidentemente, pues feliz de ese resultado. Y creo además que hoy Galicia, de la que todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo nos miraba, todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba aquí, Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos. Aquí no queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros ni para los demás. Ni más que los demás, ni menos que nadie. Y hoy también hablamos de eso en el resultado electoral. Queremos igualdad al final entre todos los ciudadanos. Queremos entendimientos y Galicia es una tierra de entendimiento, siempre lo fue y tenemos que seguir siéndolo. Queremos responsabilidad, queremos dignidad, esa dignidad que reivindicamos durante la campaña, que otros se arrogaban como si fuera solo suya y al final se demostró a través de este resultado que era de todos los gallegos, esta dignidad, de todos los gallegos. Alfonso Rueda, pues contento, feliz, agradecido por ese resultado. Hablamos de 5 victorias consecutivas del Partido Popular en Galicia, 5 mayorías absolutas consecutivas. A mí esto me recuerda cuando en el PSOE ganaba una tras otra las elecciones aquí el Partido Socialista, ¿no? Bueno, no sé si la lectura es equiparable o no, Paco. Todo es relativo porque evidentemente ahí hay un trabajo que se ha hecho. La gente ve lo que se ha hecho y están contentos, entonces parece razonable. Como dice el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y aquí hablamos de un candidato. A mí no me gusta tampoco... esa frase sí. mucho, pero bueno, sí. Por lo menos estás demostrando que la gente está satisfecha con el trabajo que tú has hecho. Pero que incluso, fíjate, habiendo cambiado de candidato, porque bueno, Alfonso Rueda ya era presidente desde que Núñez Feijóo dejó de serlo para afrontar responsabilidades a nivel nacional, pero era la primera vez que se enfrentaba una a una, con lo cual entiendo que esa victoria del PP no es tan responsabilidad del candidato o achacable al candidato como a lo bien o mal que lo haga el partido, Bueno, que en este caso, según el electorado, lo hace bastante bien en Galicia. Lo que pasa es que había sido vicepresidente con Feijóo. Era ya conocido. Entonces ya la gente lo conocía. Sí. Ya no es alguien que han tirado en paracaídas. Claro, también es verdad. Bueno, yo creo que es una victoria, pero que al final que el Partido Popular gane en Galicia, pues lo estadísticamente normal, ¿no? Era previsible. Era previsible y es la quinta continua, pero el Partido Popular ha ganado siempre en Galicia, incluso cuando no gobernó, que lo hizo Touriño por el PSOE, también había ganado las elecciones Fraga, aunque sí. es decir, que el PP lleva ganando las elecciones en Galicia desde que hay democracia. No ha habido esa alternancia como en otras regiones, ¿no? Y bueno, pues este resultado es positivo, obviamente, más lo que hicieran el resto de partidos, pero, como dice, hay una bajada. Y yo realmente creo que si hay alguna extrapolación nacional, aquí quien se la jugaba realmente era Feijóo. Que el Partido Socialista quedara tercero, estaba cantado desde el principio. Y es verdad que la estrategia de buscar apoyos y tal vez ha podido mermar, pero bueno, también muchas veces decimos, no se dicen las cosas reales en campaña. Nadie se hubiera llevado a engaño si hubiera habido un pacto entre el bloque y el PSOE, con lo cual le honra esa sinceridad. Y respecto al análisis, sinceramente, Feijóo sale vivo. ¿Reforzado o vivo? Yo creo que vivo, porque reforzado, que gane lo que se esperaba y convoca, pues bueno, no le ha pasado como a Casado cuando se ganó en Castilla y León por la mínima y hubo un gobierno compacto, que eso ya después pues estaba ya muerto 2 semanas o 3 semanas después, además con lo de Ayuso, ¿no? Yo creo que sale vivo, pero que el enemigo que tiene no es el PSOE, el problema lo tiene dentro. Y dentro están esperando que se lleve el batacazo, y la que está esperando yo creo que con todas sus ganas es Ayuso, y quedan las próximas serán las del País Vasco y las siguientes las catalanas, que también es verdad que en esas no se espera un gran éxito del Partido Popular, ni en una y en otras menos. Es decir, es verdad que en la del País Vasco ni el PSOE ni el PP pues tienen opciones de
liderar un gobierno, sí de estar en un gobierno, pero en Cataluña el PP ya juega a otra cosa. Y yo creo que aunque el PP no pierda mucho en el País Vasco ni en Cataluña, ahí va a estar el punto, porque yo creo que va a ser difícil que Feijóo llegue vivo a las próximas generales. Oye, me lanzo ya esta pregunta, ¿no? Al margen de lo que está, o sea, un poco en la línea de lo que está diciendo David, ¿los enemigos más peligrosos están al final en tu mismo partido, Damián? Pues depende del partido. Depende del partido. Sí, depende de la situación. Yo creo que en épocas de victoria no, y en épocas de derrota sí. Yo creo que la victoria es un buen pegamento y la derrota no. Entonces yo creo que los enemigos del partido, que sí que son los peores, probablemente aprovechan las horas bajas. Empiezan a salir en vacas flacas. Posiblemente estén siempre, pero en vacas flacas salen. Y en vacas gordas suele haber más adulación que otra cosa. Es mi sensación. Tampoco... pero es como lo veo. Paco, ¿tú haces esa misma lectura también? Bueno, lo que pasa es que yo llevo muchos años ya en el partido y he visto muchas cosas, pero realmente muchas veces la gente de fuera saca cosas que no se discuten dentro. Entonces, yo no coincido con el análisis que hace él, porque ha salido todo, de Ayuso contra Feijóo y tal, ha salido ¿por qué? Porque la gente de fuera no estaba demasiado contenta viendo que no iban a ganar. Pero yo creo que, hombre, siempre se ha dicho, el enemigo está en tu casa, eso siempre, sea donde sea. Cualquier partido, cualquier organización, cualquier conjunto de personas, siempre el que más te echa el incienso, como yo digo, a mí es que me da alergia, es el que más te está buscando a ver cómo te puede dar con el incensario de golpe. Bueno, enseguida vamos a hablar de otro asunto relacionado también con la política, pero política local, Marbella. Pero antes os voy a preguntar, no sé si habéis tenido oportunidad de ver el documental, bueno, es una serie documental de 3 capítulos de Netflix que ha estrenado hace poco, el caso del pequeño Nicolás, se llama Pícaro. Bueno, pues yo la recomiendo si podéis verla, porque la verdad que menuda radiografía hace de unos años muy recientes de del panorama político, y la verdad que menuda radiografía tan, yo diría que penosa, la verdad. Manos Limpias, Villarejo, el propio, ese niño, ¿no? Que era un niño al final, era un niño con 17, 18 años y ya estaba ahí codeándose con lo más granado del Partido Popular de aquella época. Y la verdad que me ha gustado, yo doy la enhorabuena porque creo que ha sido muy difícil hacer esa serie, porque sobre todo recoge testimonios, la verdad que tienen bastante valor. Pero cuando vi los 3 capítulos, que los vi en plan maratón, los 3 seguidos, me quedé con una sensación de pena, digo yo. Qué pena que evidentemente la política en nuestro país no es que sea el país más corrupto ni mucho menos del mundo, seguramente en Latinoamérica, en Asia, en África, hay casos... Y en Europa también. Bueno, en Europa, Italia, Grecia y poco más quizás. O Inglaterra, mira, Inglaterra... te voy a decir, yo siempre intento cambiar esa opinión. Sí. Venga, pues estoy abierto. Venga. Además, hoy mismo estaba explicando en clase la guerra de Marruecos, la guerra de Cuba y tal, la sensación de que a partir de ahí siempre tenemos la sensación de que somos el peor país del mundo, que nos pasa todo porque somos unos debiluchos y nuestra clase política es peor que el resto. Pero si pones el foco en cualquier país, claro que nosotros vemos la nuestra, pero por ejemplo, Inglaterra no hace tanto sacaron que los diputados pasaban hasta el papel higiénico que consumían en su casa como facturas de gastos propios de diputados, y eran 300 diputados. Eso decir, aparte de corrupto, es cutre. Es cutre, por eso me refiero a esa cutrería de guardar un ticket para justificar el tal. Entonces me refiero que al final, bueno, y en Alemania es verdad que lo tenemos un ejemplo, pero Helmut Kohl, ¿no? Fue el que acabó juzgado por corrupción de su partido. Sarkozy está en arresto domiciliario, pero es que Yachira también murió ya juzgado por corrupción. Obviamente no llega a la nuestra, y porque lo demás sea malo no nos justifica lo nuestro, pero esa sensación de que en general los españoles, luego los del sur de Europa si acaso, ¿no? Pues los del norte también tienen, lo que pasa es que a lo mejor son más reservados y lo cuentan menos. Pero yo creo que en todos sitios, y en Estados Unidos, mira, Donald Trump, no hay diferencia entre lo público y lo privado. Lo que pasa es que nosotros en España somos
muy de flagelarnos. Hemos mejorado, y yo que va a quedar... Bueno, hay ranking a nivel Sí. mundial en temas de corrupción, de países Sí, con sí. mayor Y o España no menor está entre los grado de Hay corrupción. una frase que dice, el poder corrompe, Sí. y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí. Entonces, verá, yo no digo que los políticos seamos espíritus puros, porque tenemos miles de tentaciones, solo que tienes que tener las ideas claras de hasta dónde llega lo bueno y a partir de ahí ya no es bueno. Entonces, tienes que tener las cosas muy claras para decir, por ahí no entro. Que hay quien cae, en todas las familias hay garbanzos Yo negros. creo que los años 90, o sea, la Sí. época del Gil, por así decirla, no solo en Marbella, sino en España entera, o caso en Valencia, en Andalucía, en Madrid, había una cultura de corruptela generalizada en torno a los urbanismos de los ayuntamientos y tal, que eso creo que ha mejorado mucho. Hay más control, ¿no? Ahora. Yo mi sensación es que hubo un antes y un después de toda la movida del 15M, Sí. de toda esta historia, se empezó a ver mal una serie de cosas que antes no se veían mal. O sea, una serie de los privilegios de alguna clase política, eso empezaron a estar mal vistos socialmente y antes no. Y yo creo que en ese aspecto hemos mejorado como sociedad. Antes prácticamente un concejal de urbanismo lo asociaba a corrupción directamente, hace 20 o 30 años. Ya no creo que eso sea una realidad, ni creo que que sea la España. Creo que en ese aspecto hemos mejorado, que no somos perfectos, pero creo que hemos avanzado un poquito como Bueno, sociedad. pues vamos a quedarnos Creo. también con esa lectura, no hay que ser tampoco tan derrotista y eso a lo no- mejor yo estoy eso influido tampoco- por el documental ver, que lo acabo de ver Eso hace no pocas quita horas. que haya casos, pues, vergonzantes, tan cutre como ese, pero eso explica muchas personalidades psicológicas que hay alrededor de esa... No lo he visto, pero bueno, un poco conozco el personaje de esa gente que se quiere hacer la foto con alguien porque cree que es importante y le va a abrir puertas sea un niño de 17 y 18 años. Bueno, Es hay verdad. que decir, no es por nada, pero hay que decir que el documental, la serie, termina el tercer capítulo, termina con los títulos de crédito y a pesar de que han recogido un montón de testimonios de diversos tipos, de diversas instituciones, dice que del Partido Popular nadie ha querido hablar para esa serie. No ha querido hablar ningún representante del Partido Popular, ni de esa época, ni Yo lo ni que creo, Soraya, ni... Y esto es una reflexión que no sé si alguien, incluso mi partido, de otros, se puede sentir incómodo, pero al final yo creo que la mejor manera de no deber nada a la política y de garantizar tu honradez es que no solo vivas de la política, Claro, o que tener tengas un plan B. que tengas un trabajo al que volver. Claro. Y es verdad que cuando tú ves gente que va de cargo en cargo y se pegan 30 años viendo de la política, eso lo hemos... En otros tiempos yo lo he visto en mi partido, gente que después de llevar 20, 30 años con sueldos mucho más altos que Claro. en la vida privada, de golpe, la nada. O sea, la nada. De estar Eso yo se lo acostumbrado- escuché por primera vez al que fuera concejal de Cultura aquí en el Ayuntamiento de Málaga, Diego Maldonado, que es pediatra, y me lo dijo aquí en este mismo plató hace muchos años y a mí eso me caló y dije, es que lleva toda la razón. Sí, es que... Hombre, cuando tú tienes, en mi círculo más o menos íntimo, cuando a mí me hablan de mis 4 años en el ayuntamiento, yo siempre digo, sí, estoy orgullosísimo de haber tenido ese accidente. Porque lo ves como algo Porque anecdótico, fue puntual. exactamente, o sea, yo al día siguiente de entrar en el ayuntamiento, yo le di a la alcaldesa una carta renunciando a todas las exclusividades, porque yo tenía un despacho que me había costado mucho trabajo levantarlo. Y arriesgarme en 4 años a perder a mis clientes, a perder todo lo que yo había trabajado, para no saber qué me iba a pasar después de 4 años, Claro. pues no, mira, yo no tenía coche oficial, yo iba en mi coche y mi escolta iba a mi lado. Entonces, yo renuncié a todas esas prebendas. Es que lo que tampoco es normal que haya una cantidad de gente que el sueldo más alto que ha conseguido en su vida sea por la política. Eso no me parece lógico. Debería haber una especie de transversalidad. O sea, en política, si tenemos 20 diputados, debería haber algunos que ganan más, otros que ganan menos y otros que ganan lo mismo. Si tú analizas, poquitos ganaban más en su vida profesional que de político. Y no es que de político se gane mucho, ¿vale? No es que tenga unos sueldazos de político que tú dices, no, es que me parece que es que la gente que... Depende.
Te hablo de político electo, de cargo electo, no de la depende. segunda y la tercera Sí, línea, pero creo que ganan más. es verdad que ¿sabes? depende, Sí, no es lo sí, mismo. A ver, es verdad que un alcalde de una ciudad como la de Málaga. Yo conozco muchísimos empresarios que ganan más que el presidente sí, del sí, gobierno. vamos, Muchísimo. Bueno, Muchísimo. Y tienen 2 bares y ganan sí, más que el presidente. Sí, y muchos más y otros cargos. Es verdad que, y además no es lo mismo el gobierno que el legislativo. Por ejemplo, si tú eres diputado, al final no tienes responsabilidad de lo que pasa, más allá de tu voto. Pero si eres de gobierno y arde un centro comercial que tú no pusiste una orden de precinto, te ha fastidiado todo el resto de tu vida y tal. Y es verdad que no es lo mismo, pero es verdad que hay muchos, bueno, van a pensar, hay muchos puestos que se están ganando 3.000, 3.500 euros, pues gente que a lo mejor en la calle no ganaba ni mucho menos, y al final se convierte en una forma de vida. Bueno, Que no vamos hay a cuadros que veo que no van a aspirar a esos Después de puestos esto me van a echar de todos lados. cuadros directivos altos. Sí. O sea, una persona que esté ganando, te hablo de directivo alto, Sí. un equivalente al político, a lo mejor una empresa que lleve a 200, 300, 400 personas, que ganaría 8, 9, 10.000 euros al mes, no va a ganar eso llevando una empresa pública cuando gestiona más presupuesto. Entonces, ese perfil de gente con esa cualificación ni siquiera se plantea entrar en política. Es que ni lo baraja dentro de su Solo una opción. cosa, para matizar ahora mismo, que no quiero parecer el populista que parezca que los políticos no deben ganar dinero, ni mucho menos, porque yo soy concejal. Pero, y es verdad que la política pues requiere una dedicación, sobre todo si eres concejal de una ciudad, de un pueblo, alcalde, que al final te lo vas quitando de tú, porque no es horario de mañana o de tarde, es fines de semana, evento 24 y tal. horas, 24 horas. los Es que eso 7 tiene días que de la estar semana. pagado. Lo que digo es que tienes que tener un lugar al que volver. Cuando tú digas, mira, esto no me compensa, porque los compañeros de viaje no me fíe de ellos o no me gustan. No, que no digas, pues mira, es que al final vas tragando con todo lo que te va pasando. Y eso es a lo que me refiero. No digo que la política no tenga que estar bien pagada, porque tiene que estar bien pagada, entre otras cosas, para atraer a la gente que tiene un trabajo fuera y que quiera dedicarle un tiempo, pero no debe ser Aclarado. una Bueno, vamos ahora con este asunto de Marbella, política local. La Fiscalía pide 22 años para el hijastro de la alcaldesa de Marbella por narcotráfico. Este hombre, Joaquín Bromberg, ha sido acusado de delitos de organización criminal contra la salud pública y de blanqueo de capitales. Su padre, pues bueno, la misma justicia se ha pronunciado y hubiera sido encausado si no hubiera fallecido. Pues no hace mucho, ¿no? Creo que falleció hace un año aproximadamente, o un año y pico. Bueno, este tema lo unimos a la declaración que en su momento la alcaldesa de Marbella hizo en el Senado, como también senadora que es, de cómo había aumentado su patrimonio, porque claro, se le pedía pues una justificación a ese patrimonio que actualmente pues tiene la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. Y ella en el Senado justificó ese aumento considerable de su patrimonio, pues en una donación que su marido pues le hizo en su momento, y por eso aumentó su patrimonio. Bueno, con esto, ¿qué os parece? ¿Qué lectura o qué balance hacéis, por un lado, de la petición de 22 años de prisión para el hijastro de la alcaldesa, y en qué situación deja esto a la actual alcaldesa del Partido Popular, la actual alcaldesa Ángeles Muñoz de Marbella? Damián. Pues mira, no pinta bien. Yo no creo que ella tenga ninguna responsabilidad penal, porque entiendo que si la tuviera, lo hubiera pedido la Fiscalía. Pero sí que es un cargo público y debe de dar ejemplo. Entonces debe aclarar el origen de ese dinero, es mucho dinero, y que lo aclare, y si tiene una explicación, pues no hay ningún problema. Claro, pero ella dice que ese aumento de su patrimonio por una donación que en vida le hizo su marido, pero claro, ahí va, habría que ver ese dinero, el origen de ese dinero. El origen, ¿Cómo ganó ese dinero su marido? Que a lo mejor lo ganó completamente de forma legal. Esa es la diferencia que yo veo. Pero no lo sabemos. Si es un origen lícito del dinero, pues habría que verlo, porque es importante ese matiz. O sea, si el origen del dinero es lícito o no. Claro. Hombre, pues igual que Damián pinta, pero fatal. Estamos hablando además de un patrimonio entre ella y su difunto marido me parece que era de 12 millones de euros, entre casas, chalés en Suecia, en España, incluso cambió las lindes para que su casa pasara a Ojén y no a Marbella, de donde era alcaldesa. Ahí suena todo muy mal. Me suena un poco al rollo de la infanta Cristina cuando se decía no me consta, no me consta, no me consta. Si tú en tu casa estás viendo millones de euros de fluir entre tu marido y tu hijastro, hombre, y no estamos hablando de una persona
iletrada, que es que la pobre pues una analfabeta profunda, ¿no? Estamos hablando de una mujer que creo que es médico y que Es además doctora. es alcaldesa, tiene capacidad, es muy chungo todo, pero a mí lo que me llama la atención aquí, yo pondría la responsabilidad habrá que poner por un lado en ella misma, que acepta el dinero de una donación que viene de manera muy ilícita. Bueno, que no sabemos de dónde viene. Bueno, yo lo diría muy ilícita, estoy convencido. Del marido viene de ilícita. Y además, aquí tú te puedes casi tener barra libre en decirlo, porque nunca te va a denunciar a alguien así porque prefiere no tener que demostrar de dónde ha salido el dinero. Luego, el Partido Popular, no había nadie mejor para poner que alguien que estaba tan manchada en estos temas tan oscuros. El tercero, la justicia. Casualmente, el juez García Castellón, ese que no ve, que ve el terrorismo hasta debajo de las piedras, ahora aquí no ve nada, no, es el marido, no pasa nada. Y por último también hay que echarle la culpa o poner la responsabilidad en la ciudadanía. La ciudadanía de Marbella, que con todo lo que ya se sabía hace 8 meses, la votaron masivamente. Igual que votaron a Jesús Gil o han votado a otros personajes pues, que parecían que no era el más honrado del mundo. Yo creo que aquí ni la justicia, ni el Partido Popular, ni la ciudadanía lo ha hecho muy bien, vamos. Paco, ¿cómo ves este asunto? Que la verdad que a priori pinta feo, ¿no? Bueno, verás, no todo lo que se dice o que se lee en los periódicos tampoco es todo cierto. Que hay sospecha, bueno, para eso están los jueces, para analizar qué es lo que ha pasado. Yo siempre he dicho, y lo seguiré defendiendo, que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Ella ha dicho una cosa, tendrá que demostrar esa donación, tiene que haber unos documentos, un algo, porque si yo le doy mi casa a mi hijo, yo tengo que decir que le estoy dando mi casa a mi hijo. Entonces, tendrá que demostrar qué hay de cierto en esa acusación, si es que la hay. Aquí el problema sería, permitirme un apunte, tú dices el ejemplo de si le doy mi casa a mi hijo, ¿no? Una donación en vida, que eso tiene que tributar y todo eso, pero tú tendrás que demostrar en el caso de que se te exija cómo te has comprado esa casa. Correcto. Si con el fruto de tu trabajo vale. o con otro fruto. Y tienes Hacienda que te dice, usted tiene un incremento de patrimonio, ¿de dónde ha salido eso? Y tú tienes que demostrarlo. Entonces, mientras no se demuestre lo que hay, no se puede acusar a nadie. Claro, pero yo entiendo que ella ha hecho bien en el sentido de que en el Senado ha dicho, oye, mira, yo este incremento patrimonial es por una donación en vida de mi marido, pero se le ha exigido, a él no porque ya está fallecido, pero demostrar ese dinero de dónde viene, eso es lo, porque a lo mejor viene de algo legal. Claro, por eso no, te digo no que eso es lo que tendrá que aclarar el juez. Mientras no, hay que pensar que todo el mundo es inocente. Donar en vida no es ilegal. No es ilegal. Si pagas tus impuestos, no es ilegal. Entonces, tendrán que demostrar qué es lo que ha pasado y si hay o no hay delito. Mientras tanto, es tan inocente como yo. Y en cuanto a lo de la ciudadanía, hombre, yo no sigo el día a día de Marbella, evidentemente, pero cuando renueva la confianza en la ciudadanía en esa alcaldesa, quiere decir que lo ha hecho bien, que no están descontentos con ella. Aunque haya los rumores, aunque haya todo lo que tú quieras hablar, pero si ha mantenido esa mayoría que tenía antes de y sigue después de, entonces quiere decir que la gente está contenta con ella. Sí, la gente está contenta, pero también está contenta con Gil o con el antiguo alcalde de la Orilla Grande, que también era el de que le pillaron con 100.000 euros debajo del colchón y salió, ¿no acordáis? Lo de esto es la República Bananera de Zapatero, la ETA en la calle y los honrados en la cárcel, o sea, y luego ganaron, incluso lo expulsaron del Partido Popular y ganó con mayoría absoluta. Y eso al final, y hombre, yo también, a lo mejor en Marbella es que el candidato del Partido Socialista, Pepe Bernal, es amigo y lo aprecio mucho, pero fue alcalde y lo quitaron con una moción de censura, pues en décadas ha sido el único alcalde de Marbella que no ha tenido ninguna mancha de corrupción a su alrededor. Y eso la gente no lo ha valorado. Y por eso te digo, o sea, yo cuando, y me remonto un poco a la prehistoria, a mí cuando Javier Arenas, que era de mi partido, y dijo, la gente se ha equivocado al votar, a mí me parece eso una burrada. Ya, diga mi presidente o lo diga San Pedro. Fíjate, pero si dice, es que la gente se ha equivocado votándola, bueno, pues verá, que es que la gente, no hay que pensar que la gente es tan estúpida como para no votar.
yo tengo que aceptar el resultado electoral. De Galicia me gusta más o menos, porque no hay una mancha de corrupción alrededor, o me puede gustar más Ayuso o menos. Incluso cuando votan a Vox me puede gustar menos, pero al final la gente vota. Pero cuando algo tan llamativo que no cuadre de ninguna manera, y ya hace 6 o 7 meses ya se veía el caso de que en el Senado tuvo que declarar, pero porque le pillaron, no porque fue voluntario. Y claro, fue una exigencia. Fue una exigencia, y claro, como en otros sitios no había manera, pues en el Senado, donde el PP no tenía mayoría absoluta en aquel momento, pues se le obligó a que diera cuenta. Entonces, hombre, que eso no penalice cuando las grabaciones que ya se oían del hijastro diciendo ya por fin tenemos la Junta, ya no sé cuánto, que si Titi, que si... No sé, la verdad que yo creía que en Marbella la cosa iba a cambiar. Quizá lo que sí se le podía pedir al electorado de Marbella es, oye, unas palabras, oye, apoyamos a esta alcaldesa, lo está haciendo genial, pero falta unas palabras de reprobación a la actividad presuntamente que ha hecho su hijo, e incluso presuntamente también que ha podido hacer su viudo, ¿no? Su difunto marido. Estamos ya, yo no voy a decir cansado, pero estamos ya acostumbrándonos a que hay un juzgado de prensa y televisión y hay otro juzgado... Juicios paralelos. Exactamente. Entonces, ¿cuántas veces se han tirado piedras contra políticos de cualquier sitio y cuando ha llegado al juzgado ya no había piedras porque ya la habían gastado en la prensa y en la televisión? Sí, ¿verdad? Tienes razón, pero también es verdad que vemos como un mismo juez, que en este caso García Castellón, que es el mismo, sigue hasta el final de las últimas consecuencias de algo que no queda muy clarísimo, y aquí no ha hecho ni por mirar. Entonces, claro, tú dices... Es que también depende del juez que te toque, ¿eh? La justicia no es tan ciega como se supone. Bueno, dejamos el tema de Ángeles Muñoz y de Marbella y de su hijastro y vamos ahora con una posibilidad que se plantean desde el aeropuerto de Málaga. Concretamente el director a un medio de comunicación, bueno, pues ha comentado que el aeropuerto de la Costa del Sol, Málaga Costa del Sol, contempla una nueva forma de movilidad. Sería como una especie de taxis aéreos pues que podrían aterrizar en el aeropuerto Málaga Costa del Sol y que ya existe en otras ciudades, en otros destinos. Vendría a ser, pues, entiendo que unos aviones más reducidos en tamaño que un avión comercial al uso y que a lo mejor pueda transportar, pues no sé, 12 pasajeros a un precio, además, dice, comparable con los de primera clase de un vuelo comercial. Pero yo planteo este tema porque, claro, no hace muchos meses se hablaba de lo contaminante que es la aviación y de que la aviación privada no es sostenible con el medio ambiente, ¿no? Incluso a algún que otro famoso, celebridad, se le critica el tema de que use, pues, aviones para destinos que a lo mejor puede perfectamente alcanzar a llegar en un vuelo comercial, aunque sea, si quiere, en primera clase. Como de Valladolid a Madrid, por ejemplo. Por ejemplo. Político, celebridad. Ahí englobamos todo. Bueno, pues me choca, ¿no?, que desde Málaga se contemple esta posibilidad de taxis aéreos, pues para que se lo quiera permitir. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, ahora mismo hay un servicio de helicópteros que va hasta Ceuta. Hasta Ceuta, sí, hay una compañía que lo ofrece. Entonces, verás que si el director del aeropuerto dice que hay posibilidades, pues eso será la empresa o la persona que vea que hay un nicho de negocio y se moverá. Que hay posibilidades, claro, si cuando tú vas al aeropuerto tú ves que hay una zona, el antiguo aeropuerto, el primero que la hubo primera en Málaga, terminal, sí. No, y el primer aeropuerto que hubo en Málaga, que tú no habías nacido todavía, allí tiene un montón de avionetas que son particulares. Ajá. Entonces, vaya... lo que hoy es el Museo de la Aviación. Exactamente, entonces aquello era el aeropuerto. Sí. Y yo he estado allí con un amigo mío que me ha invitado a darme una vuelta por la Costa del Sol y hemos ido en su avioneta sin ningún problema, hemos llegado hasta Marbella un poquito más y hemos vuelto sin ningún problema. O sea, ahí ya depende de que alguien vea que es negocio. Pero al final estamos hablando de la contaminación, el planeta, eso la sostenibilidad. Eso ya es otra cosa. Damián. Hombre, a mí me cabe la duda sobre todo de ver los sitios a donde va. Porque que Málaga tenga esa capacidad para aviones pequeños, me parece que es obvio, claro. Pero también tiene que tenerla el destino, el hipotético destino donde van estos aviones. Si hay algún destino que requiera de esa conexión, ¿por qué no? Pero a mí a bote pronto no se me ocurre ninguno. Que tú... Sí, Málaga Vélez. ¿Tiene ahí un aeropuerto?
Pero es que eso me parece una tontería. Pero en Si helicóptero- ese es el objetivo de hacer No, un Málaga-Vélez... Hombre, cuando te dicen un aerotaxi, Sí. No puede ser una Sí, distancia pero muy grande. Un aerotaxi que de Málaga a Vélez se tardan 45 minutos en coche para... Sí, en avión tardas más, desde luego. Pero en helicóptero a lo mejor tarda menos, no sé. Ahora, por ahí si me tú pierdo. me dices que es que van a un destino determinado que no tiene accesibilidad por avión, Málaga-Córdoba, por ejemplo. como puede ser Ceuta, O que no tiene Málaga-Córdoba. aeropuerto. Jerez, o Málaga, O Málaga-Jerez. Gibraltar, Vale, si es eso, si está supliendo una carestía de un destino determinado porque no tiene ese servicio, me parece O sea, tú positivo. estarías de acuerdo siempre y cuando no sustituya o no complemente una línea que ya exista de vuelo comercial. Yo estoy de acuerdo en general, porque es una opción más. Sí. Si tú la quieres poner, lo que pasa es que no la veo una tontería en determinados casos. Es decir, tú quieres volarte un Málaga-Vélez, me parece una tontería. O sea, yo no voy a ser que te diga que no, pero me Sí. parece una tontería. Ahora sí, lo vería positivo si está supliendo una falta de conectividad con un punto determinado. ¿Sabes? David, Pues la verdad que no sé ni qué pensar con esto, porque me suena algo tan... no tienes una opinión formada, que se dice, ¿no? A ver, sinceramente, pues bueno, pues si lo ha anunciado el director del aeropuerto es que será algo muy interesante y muy enriquecedor, pero no sé, no lo veo que sea como algo que va a cambiar la situación del turismo para Málaga porque vaya a llegar. Y mira, siempre cuando estas noticias van enlazadas a lo mejor al tema del turismo de lujo, ¿no? De calidad, como se dice. Y a mí eso casi me sienta mal, porque cuando hablamos de queremos turismo de calidad, del que se gasta el dinero, digo, entonces no quieren que yo vaya a otros sitios, ¿no? Porque yo no soy ese turismo de calidad. No, pero y es al que final hablamos mal de la democratización que tenemos al final de los ciudadanos con un sueldo medio que ganamos con nuestro trabajo, de poder viajar a otros lugares, y sobre todo lo veo en los jóvenes. Hoy, yo este fin de semana, me voy de Semana Blanca como profesor, pues mi hijo, mi marido y yo nos vamos por 135 euros a una ciudad de otro país, y al final tú dices, bueno, a lo mejor, pues sí, ecológicamente no es lo mejor, pues coger un avión, pero también, porque solo los ricos tienen derecho a viajar y ver otros sitios, ¿no? Claro, Yo pero creo es que que ese además- punto... Totalmente de acuerdo contigo, David. Y precisamente las críticas a ese tipo de turismo vienen de sectores muy determinados. O sea, la turismofobia, yo he visto críticas al turismo en Málaga, precisamente al turismo democrático, como tú me estás hablando. O sea, Sí. les molesta que venga Sí. un trabajador y se coma un bocadillo. Sí, pero... ¿Qué están comiendo bocadillo? Aquí me voy a Hombre, matizar a mí mismo. Deja que ese hombre se coma el bocadillo, Sí. porque es que a lo mejor no le llega el Tienes dinero toda para la el razón, restaurante. Y tienes tiene razón. derecho a viajar también. Y tiene derecho a viajar también. Mira, y siendo el que ha abierto este tema, ¿Sabes? el único punto que Estoy de sí que acuerdo veo, contigo. también, que y que sigo diciendo lo mismo, que me parece estupendo, yo mismo cuando, y más joven todavía, pues que te metías donde podías y pagabas menos todavía, es verdad que ya con la edad pues vas buscando a lo mejor ya más comodidades, pero te digo que yo no veo mal que vengan turistas aquí comiendo un bocadillo. Lo que sí veo a lo mejor mal es el diseño de la ciudad, que en muchas zonas está pensado ya lo típico, muy para extranjeros, y se están perdiendo los sitios tradicionales. Pero también te digo la verdad que cuando yo voy a otra ciudad, pues tampoco sé si este sitio lleva aquí 50 años, 100 años, o es una franquicia que acaba de abrir para que un turista como yo vaya y consuma pensando que está en un sitio original. Pero es Pero que cuando tú ves esos sitios donde ves pescado frito y que tú dices, pero esto ni es pescado casi ni está, pues frito sí está, pero no es Claro, pescado. pero es que tú dices, vuelos cortos, Málaga-Melilla ya lo tiene, es lo que dice Damián. Sí. Sales de Málaga, pero ¿dónde te quedas después? A Jerez, lo que hemos comentado. A Ceuta, pues como no hay aeropuerto que puedan entrar aviones más o menos así, pues el helicóptero. Eso me parece razonable. Otra cosa es mezclarlo como tú comentabas, ecológicamente. Entonces, indudablemente, un avión consume todo lo que quieras y un poquito más, y es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Sí o no? Sí vale porque vienen turistas, pero no porque se consume mucho. La capacidad de albergar pasajeros de esta aeronave, de estos taxis aéreos, sería de 2 a 10 pasajeros. Sí, claro. O sea que estamos hablando de un... Pero yo conozco gente que me consta que cuando Unicaja ha ido a algún sitio, pues ellos tienen su propio avión, Y han ido en su ido en propio su propio avión, han invitado a sus amigos, han estado viendo el partido y se han vuelto después del partido. Claro, pero al final el fruto de esa contaminación la pagamos todos. El que tiene Evidentemente. la avioneta y el que no la tiene. Claro, evidentemente. Yo lo he visto en Paraguay, por ejemplo. Hay una zona de Paraguay que es el Chaco, que no está conectada, y la única manera de llegar es allí es más rústico, es un avión militar, Sí. pero te dan la opción.
a precio de oro. Pero si tú quieres, te coges tu avión para 5 o 10 personas, te montas el avión y es un taxi aéreo, pero es que no hay carretera. Sí. O sea, que Claro. o llegas así, Están haciendo un enlace que de otra manera no podría... tienes que ir por el río, ¿sabes? Pero eso suple una necesidad. Bueno, ahora vamos a ir con un titular muy triste. Muere la bebé ingresada en el Hospital Materno Infantil de Málaga con lesiones sospechosas de malos tratos. El progenitor, que fue detenido por presuntos malos tratos, quedó en libertad provisional horas más tarde. Bueno, pues 16 días de vida esta bebé y muere en el Hospital Materno Infantil después de ingresar con esas lesiones. Noticias que yo creo que no estamos preparados para seguir pues asumiendo como que estas cosas ocurren, por desgracia, ¿no? Pero Yo muchas veces me pregunto, con la de medios que hay, efectivamente. que además la tiene al alcance de cualquiera, ¿por qué no ponéis el remedio antes de tener el bebé? O lo dan en adopción. ¿Qué? Por ejemplo, también. O lo dan en O lo dan en adopción. Bueno, pero la adopción ya son complicaciones burocráticas. Ahora, Bueno, para el que, para el que para el lo que da, entrega, no. Para el que lo entrega, no. ¿no? No. No conozco el Sí, tema, sí. pero yo siempre he dicho, vamos a ver, ¿por qué lo has hecho? Sí, Si tienes 200.000 medios para no hacerlo. A mí lo que me cabrea es que lo pongan en libertad provisional. Sí. O sea, ha asesinado a una persona y lo pone en libertad, ¿por qué? Claro, ha estado unos días, el bebé ha estado unos días en el Hospital Materno Infantil hasta que ha fallecido y está siendo investigado ese progenitor, pero claro, ha sido puesto en libertad provisional antes de que fallezca. antes de que fallezca el bebé. Lo que yo no sé ya si ha vuelto a... No sé, es que veo, yo no soy jurista, pero lo veo mucho en televisión, casos Sí. de estos, y veo, pasó el otro día con lo de Barbate, ¿no? Matado de guardias civiles. Sí. Están en libertad con cargo. Y salió la viuda de un guardia civil que había matado anteriormente, explicando cómo el que estaba en libertad bajo fianza, que mató a su marido, se escapó a Marruecos. Y usted, si mete a una persona que lo pilla con una narcolancha, que se tardan 10 minutos en llegar a Marruecos, no le da a pensar que a lo ¿Cree que mejor puede fugarse? se vuelve a montar. No creo que este hombre se vaya a fugar, ¿no? Porque no lo sé, pero me da rabia que esté en libertad. Sí, Me da a mí mucha también. rabia. La verdad que es que poco, no sé, la verdad que lo más indefenso que hay, que es un bebé de día, que es tu hijo o tu hija y que no tengas la más mínima amor hacia una persona, esa persona pues solo se le puede desear lo peor en la vida y que desde luego ahí pues por darle algún lado de pues que los servicios sociales, menores, si tiene otros niños o niñas que desde luego le quiten la custodia y que estén muy vigilantes porque hay gente así van a tener más hijos porque y para ellos no ni siquiera a lo mejor son conscientes de lo que han hecho. Bueno, tremendo. De todas formas habrá que esperar el Lo que resultado sí, de esa ya por investigación, verle, si realmente en es culpable o no. En la noticia, cuando todavía no había fallecido, se le había buscado una familia de acogida Sí. a esta este niña. bebé. Y bueno, yo sí conozco mucho el tema, pues porque ¿Eres padre adoptante? soy padre adoptivo. Y por poner algo en valor y en positividad es la labor que hacen los padres de acogida. Gente que de un día para otro le entregan un bebé sin explicaciones, puede ser un niño de un día, 3 días, que ha pasado maltrato o no, y lo tienen, le dan mucho amor y lo dejan en el momento que le toca a quien sea, ya sea en el caso que pueda volver a su familia biológica o si pasa a una familia adoptante, que casi siempre es el mejor Aquí caso. hay varias asociaciones que Sí. hacen esa labor a través de esas Sí. asociaciones Hogar Abierto, Infania, Sí, ¿no? y que trabajan en el hacen- acogimiento de menores. Y esta familia hace una labor brutal y es puro amor. Frente a esos padres biológicos que hay que son unos desalmados, esta familia desinteresadamente que están dispuestos a querer mucho a un niño y una niña y están medianamente preparados para dejarlos marchar. Sabiendo que lo van a van a tener que marchar. soltar. Sí, sí, sí. Oye, hablando de desalmados, bueno, tremendo también esos vítores que están siendo investigados, ¿no? Y que hemos visto el vídeo. Yo creo que tenemos incluso las imágenes, ¿verdad?, de esos en Barbate, ¿no? Hablamos de los 2 guardias civiles asesinados por las narcolanchas el pasado viernes 9 de febrero. Pues los vítores a los narcos que estaban realizando esa salvajada. La Fiscalía ha abierto una investigación precisamente por esos vítores.
porque consideran que pueden atentar contra el honor y que podrían tener pues repercusión, ¿no? Hombre, hay un delito que es el fomentar el odio, ¿no? Entonces, eso es lo que están ajaleando a los... ya no encuentro palabras para hablar de ellos. A los asesinos. Son asesinos, pero además asesinos con alevosía. Sí, con ensañamiento. Entonces, si encima lo animan, yo creo que eso es tan delito como lo otro. Aparte de no auxiliar a los guardias civiles, porque, no sé, me gustaría saber todo eso. Se dedican nada más que a tomar vídeos para jalearlo. Para jalearlo, pero seguramente que nadie iría en auxilio vamos. No, está claro. En fin. Yo me temo que va a ser difícil que si los que delinquen y tal, pues tampoco les cae mucho, a los que vitorean, pues aún menos. Pero qué falta, pero sobre todo ya, aunque no tenga luego repercusión porque no puedan identificarlo, pero qué falta de humanidad cuando tú estás viendo que están machacando a dos personas, en este caso a dos guardias civiles. ¿Cómo puedes jactarte de alegrarte y animar a que sigan pasando la lancha de una otra vez? Yo creo que realmente... Qué falta de empatía, de humanidad. Yo creo que lo que refleja es la realidad de lo que está pasando en esta zona, donde la criminalidad asociada al tráfico de drogas, anteriormente tal vez de tabaco y todo de la delincuencia y el contrabando, es algo súper asentado y aceptado, que no tiene ningún reproche social. El narcotraficante puede llegar a ser un héroe para ellos, por lo cual es algo que es mucho más allá de operaciones concretas. Aquí hace falta mucho trabajo social, educativo, y lo he escuchado varias veces en el pasado y en estos días, y ponían el ejemplo de un colegio, ¿no? Cuando un niño le preguntaba, ¿tú cuánto cobras al profesor? ¿Tú cuánto cobras? En torno a 2.000 euros. Y dice, eso lo cobra mi padre en una noche. Pues ya creo que ya no hay más preguntas. A mí lo que me sabe mal es que, es lo que tú dices, es un problema de esa zona endémico, porque antes era tabaco, antes era el queso, y era muchas cosas, incluso. Y la penicilina. Entonces, a mí lo que me sabe mal es que le preguntan a un señor, un hombre que pasaba por allí, y dice, hombre, si así se gana la vida, ya lo está justificando. Claro, totalmente. Totalmente. Entonces, si no dices que está cometiendo un delito, sino que lo justificas porque así se gana la vida, pues apaga y vámonos. De todas formas, también en La Línea, en Barbate, en toda esa zona, hay asociaciones, hay plataformas de ciudadanos que están luchando contra la droga, contra esa lacra que especialmente está asolando a esa parte de la comunidad andaluza. Y yo creo que estoy de acuerdo con vosotros que lo que hay que hacer sobre todo es romper con esa idea de la justificación, de que no hay no hay suficientes oportunidades laborales. Bueno, a ver, todo no tiene una justificación y hay en muchas otras zonas de España donde a lo mejor las oportunidades laborales tampoco es que brillen por su presencia y no se recurre a esa actividad delictiva. Y a mí, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir en esta, yo por suerte no estoy en ese mundo ni lo conozco, ¿no? Pero sí que, bueno, estoy en el mundo de que estoy atento a la actualidad, ¿no? Y también veo series de ficción o películas que están basadas en vidas reales de gente que se ha dedicado al narcotráfico, y desde el más pequeño hasta el más pez gordo. Yo creo que toda persona que se mete en el narcotráfico, al margen de que sea ilegal, al margen de la ética, de la moral, ninguno termina bien. Es que ninguno termina bien, porque tienes que vivir con miedo de que tu propia banda alguien te pueda traicionar, o la banda rival, o que te pille la Policía Nacional o la Guardia Civil, o que hagan daño a tu propia familia. ¿Qué tipo de vida es esa? Al margen, ya digo, de la ética y de la moral, que también hay que tenerla en cuenta. Hay algo, Diego, perdón, sí, que creo que debería perseguirse. Si tú te metes en una red, en TikTok o en una red y ves las páginas de muchos de los narcos de los chiquitines, la exhibición, ¿no? Es insultante. Sí. O sea, es decir, las joyas, los fardos de dinero, los coches de alta gama, las casas, esa mitificación de la figura del narco, y se permite esa ostentación pública y me cabrea, porque hay una persecución a cualquiera de nosotros que infrinja la ley por mucha menos sí. que eso. Si una persona sale con un fajo de efectivo, tener más de 1.000 euros en efectivo es un delito, no se puede pagar más. Una persona que sale con un fajo así en la tele tirando dinero, sí.
eso ya, ahí ya puede iniciar una acción. Claro, por eso, o sea, totalmente. ¿cómo justifican esos coches, esas casas? Eso hace mucho daño porque, claro, al final la gente joven Claro, que pueda es un modelo ver a eso, seguir. Yo quiero ser efectivamente. como ese. Sí. Es un Yo modelo. también, y luego el último, no sé si el último eslabón o una parte del eslabón, es el consumidor. Por supuesto, Sí. el daño que se le hace. Es que estamos hablando de un delito contra la salud pública. Sí, pero no solo el daño que se hace, sino también que ellos son parte de la cadena. Por un Bueno, pero lado, sobre todo son las víctimas. no siempre lo tengo el tan claro. consumidor- No, a ver, te digo, hay un consumidor que al final acaba pues muy mal, muy mal. Y yo he sido voluntario en Proyecto Hombre y Sí. lo he visto. Pero hay otras personas que nunca les llega a perjudicar tanto en la vida, que son consumidores ocasionales, con mucho éxito económico, con Entiendo. vida muy tal, y eso está manchado de sangre. Está contribuyendo Está manchado de efectivamente sangre. con ese negocio Y esa manchado de gente sangre. lo viven desde una frivolidad. Y por cierto, esa gente que digo, no están en la línea ni en Gibraltar, ni están en la Palmilla, ni están en los Asperones. Tal vez estén en zonas de barrios más pudientes de Málaga, que es donde más consumo hay. Y esa gente no tienen esos problemas a su alrededor y al final, pues por un tal, yo creo que hay también, lo digo porque yo lo he visto y tú ves gente que estás contribuyendo a eso desde el consumo y unas risas que pueden verlo y no ven el problema que pueden llegar a tener ellos mismos, pero sobre todo el que están generando en toda la cadena. Oye, cambiamos de tema, continúan las tractoradas, las movilizaciones del sector del campo, de los agricultores, con el tema de, el problema tan grave que tienen, ¿no? Que en estos últimos años pues se dan circunstancias en las que están vendiendo bajo coste de producción. ¿Dónde puede llegar esto al final? ¿Quién tiene, digamos, la clave para resolver este problema que el consumidor, quizá a lo mejor estábamos muy ajenos a esta realidad? Gracias a estas movilizaciones nos estamos enterando de que, por ejemplo, pues un kilo de limones se lo compran al productor, al agricultor, en 20 céntimos y luego en el supermercado, en 10 céntimos, y luego en el supermercado te lo ponen a 2 euros. O que productos que vienen de fuera... El miércoles toca en Málaga la tractorada. O que productos que vienen de fuera, pues que no tienen la misma exigencia en cuanto a pues productos que se emplean, en fin, o incluso en el tema de la carne también, ¿no? El bienestar animal, que productos que vienen de fuera y que son importados a España, pues digamos que pasan las fronteras con total normalidad y que están en igualdad de condiciones, ¿no? Están en unas condiciones muy favorables que no podemos competir con esos productos que vienen de fuera y que el coste es menor y que tienen menos exigencias. Hubo una época en que el aceite o la aceituna, ya no estoy seguro, se mandaba a Italia y de Italia venía aquí y se vendía como aceite español, pero después de haber pasado por... Estaba procesado allí, entiendo. Entonces, yo no sé si te ha llegado un vídeo, que a mí me ha llegado, de una marca, y lo he comprobado personalmente. Me he ido al Prica de Rosaleda. Tú tienes la etiqueta y te dice aceite español. Sí. Y al lado tiene aceite español, aceite europeo, no es de Europa. ¿Eso cómo se traduce? Eso es verdad que esas circunstancias, esas paradojas se producen. A mí me mandaron el vídeo y he ido a comprobar, a comprobarlo. y el mismo precio, Sí. el mismo. Aceite de Europa, ya. Aceite de Europa, pero no es de Europa. ¿Eso qué es? ¿Quién le da el visto bueno a eso? Claro. Entonces, Ese tipo de cosas se pueden regular. Si claro, se quiere, ¿no? claro, por eso, pero como resulta, y fíjate lo que ha pasado en Francia y lo que está pasando en toda Europa, pero es que mientras no se ponga un freno, y claro, el gran problema que tenemos en España es que nuestro vecino es el que nos manda todas esas cosas. Ahora, pues, esta mañana he leído yo que todo lo que salga del puerto de Tafalla no tiene que pasar controles cuando llegue a la península. Damián creo que quiere intervenir, ¿verdad? Yo creo que tienen razón en una cosa, por mi punto de vista, y en otra no. Yo creo que la razón gorda la tienen en la desigualdad en los productos que se permiten en un lado y en otro no. Entonces, al haber tiene que haber la misma norma en los dos lados, porque si no no tienes competitividad, ¿saben? Aquí tienes que ser más caro. Pero luego yo no veo bien que se prohíba el producto de fuera. Me explico. Tenemos un problema migratorio muy grande. Estamos hartos de decir que la solución es que sus países de origen estén bien y tal.
eso es parte de la solución. Es decir, que esas economías sean viables. Parte de que esas economías sean viables sea exportando lo que puedan producir para traer divisas. En este caso, si son países agrícolas, tienen que exportar eso. Entonces, yo no soy como los franceses, que hay que tirar al suelo el producto de nadie. Sí veo que tengo que tener las mismas armas que tienes tú. Es decir, si a mí me prohíbe un producto, un herbicida, a él también, o no nos lo prohíbe a ninguno de los dos, o su tomate no entra. Ahora, eso sí, yo sí estoy de acuerdo con que entren, porque eso es una manera de desarrollar también otros países y de frenar otros problemas más gordos. Sí. A lo mejor te está viniendo un cargamento de tomates marroquí y te están dejando de venir 100 personas en una patera, porque están trabajando allí y estás fijando población ahí. Sí. O sea, que todo es un poco más complejo que vamos a parar todo, vamos a tirar todo al suelo y vamos a quemar. No, o sea, entiendo que son unos equilibrios geográficos en los que a nosotros también nos interesa que Marruecos se desarrolle y que Marruecos tenga economía desarrollada, porque te está frenando otro problema más gordo que estén los tomates a 2 euros. Y ¿sabes? el encarecimiento del producto de origen hasta que se pone en la estantería del supermercado, ¿eso de qué manera se puede regular y cómo se puede justificar ese incremento tan desmesurado? Pues, porque es que tan desmesurado no se entra, pero claro, es que eso es una comparación muy Que de burda. 10 céntimos Sí. el kilo de limones a 2 euros. De 10 céntimos si te vas al campo y lo coges. Claro, yo entiendo que todo el resto de la cadena tiene una serie de gastos que hace que eso se incremente. Tendrá unas mermas, tendrá El transporte, el envasado, la gasolina, la conservación del producto, el que solamente llegue el bonito El que no se estropee. y el feo lo tire. Entonces, yo entiendo que ahí tiene un incremento, quizás sea, pero luego eso choca con que los márgenes comerciales de las grandes superficies no son altos. Estamos hablando de márgenes del 3-4%, el margen de beneficio que puede tener un Mercadona, que puede tener un Carrefour. Estamos hablando de esos márgenes. ¿No? En el camino hay algo que... Sí. No sé si algo que que no falla funciona. o... Y sobre todo los controles. Por ejemplo, en el aceite, a mí siempre me ha chocado porque yo veía el aceite, yo tengo no mucho, pero tengo unos poquitos olivos, llevaba la aceituna a la cooperativa, Sí. y yo veía el precio del aceite en la cooperativa y luego veía el precio del aceite en los supermercados y yo veía y decía, esto no puede ser. O sea, lo que está comiendo esta gente no puede ser aceite, porque en el supermercado está más barato que en la cooperativa. Eso pasa con el aceite de oliva muchísimos años. Sí. Tú veías el aceite a 3 euros en el lineal del supermercado y claro, tú probabas un aceite de verdad de la cooperativa y lo que te compraba en el Mercadona y se llaman los dos aceites, pues tienen que llamar de alguna manera, pero no es el mismo producto. Entonces yo creo que también falta en el etiquetado explicar qué es lo que nos estamos tomando. Oye, os voy a pedir ahora, porque ya estamos casi fuera de tiempo y tenemos también esa entrevista que anunciábamos en el sumario con ese responsable de la organización de la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia, que va a estar esta tarde con nosotros en el programa, pero tenemos 2 o 3 asuntos más que queremos ver con vosotros. Por un lado, esa propuesta que, bueno, más que propuesta era un acuerdo, ¿no?, de como un pacto entre PSOE y Sumar, de si formaban gobierno, como así al final ha sido, pues reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales, empezando por este 2024, reduciéndola a 38 y media. Y en 2025, 37 y media. Creo que era el acuerdo. Claro, era un acuerdo entre 2 partidos, PSOE y Sumar, dentro de una lista amplia pues, de puntos que se ponían en común o se ponían de acuerdo para formar gobierno. Pero no era una propuesta aprobada por el gobierno. Ahora ya que son gobierno, pues claro, la gente pregunta y dice, bueno, ¿esto va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? ¿Esto qué va a ser? Pues ahora se tiene que ver el tema y no sabemos si realmente va a prosperar o no, porque claro, aquí hay que poner de acuerdo a patronal, sindicatos, en fin, ¿vosotros lo veis positivo, no lo veis positivo? Dependiendo del sector, ¿saldrá adelante o se quedará en uno de esos puntos que, bueno, lo llevábamos en ese acuerdo entre PSOE y Sumar, pero al final no se puede llevar a cabo? Paco. Hombre, es que la actividad laboral es muy complicada, es muy compleja. Habrá empresas que puedan hacerlo y habrá... ¿Se puede ver mermada la productividad de algunas empresas? Ahí es a donde voy. O sea, una persona no la puedes machacar, no la puedes esclavizar porque tiene que hacer esto en tanto tiempo, Sí. si después te dice, oiga, yo no puedo trabajar más que 37 horas. Entonces, el proceso
sobre todo en fabricación, por ejemplo, me imagino que ahí será muy complejo. En un despacho, pues bueno, lo que no termines de hacer hoy lo vas a hacer mañana, pero también si tienes un cliente que te ha encargado un proyecto y ese proyecto tienes que entregarlo en una determinada fecha, ¿qué hace? ¿Le vas a decir al cliente que ya usted, tus es que mi delineante se me ha ido? David. Hombre, yo creo que los derechos van avanzando conforme al tiempo y la jornada laboral actual es algo que ya se venía demandando desde el siglo XIX y se consiguió, y ya parece pues que eso era el límite de los derechos. Pues no tiene por qué ser así, y tampoco todos los sectores tienen ese horario. Hay otros sectores donde tienen un horario incluso más reducido y la productividad está ahí. Yo creo que un objetivo muy positivo, y es pues vivir para vivir. Hay que trabajar, pero no puede ser que el trabajo sea lo más central de tu vida. Yo creo que como idea es muy buena, hay que limar muchas cosas, pero la parte buena que estamos viendo es que con este gobierno, que los avances sociales que se están teniendo en materia laborales, al menos en empleo, no están teniendo un coste en contrataciones, todo lo contrario, estamos en cifras récord. Así que eso de se amplían derechos, pero a costa de empleo, no lo estamos viendo. Tal vez sea un éxito, está por ver. Damián, además, como empresario, me gustaría conocer tu opinión. Mira, a mí me gustaría que las cosas se hicieran al revés. A mí me gustaría que se plantearan un escenario, se viera un estudio, me analizaran una serie de economistas y no sé cuáles son las consecuencias y después se propusieran. Y mi sensación es que lo que hace es que se tira una bomba de humo que se baja de 40 a 37,5, porque sí, porque podía ser 37, podía ser 38, no veo un motivo, sino porque cuadra un número redondo y lo propongo. Y no le veo que se hayan estudiado, realmente analizado las consecuencias, ni positivas ni negativas. Y hoy, sí. Con el COVID se empezó el teletrabajo. Y claro, y la gente ya ha empezado a protestar. Es que yo trabajo en mi casa a cualquier hora, pero es que resulta que como estoy en mi casa, mi jefe me tiene localizado y sabe cuándo yo estoy trabajando y cuándo no estoy trabajando. Vamos a ver cómo se resuelve esto, si al final se puede sacar adelante o no, si se pone de acuerdo pues todas las partes implicadas. En cualquier caso, fíjate, yo apuntaría también que creo, sé que en todos los casos no es posible, ¿no? Pero sí es verdad que creo que la jornada partida, yo creo que resta más que suma. Yo creo que resta más que suma y que en muchos casos es posible que a lo mejor ese trabajador o trabajadora tenga una jornada continua, va a rendir mucho más y bueno, incluso medioambientalmente es más sostenible porque no va a mover el coche 4 veces al día, sino solo 2. Eso hay que estudiarlo. Bueno, vamos a ir ya terminando la tertulia con un último asunto y hoy os voy a tener que poner un sobresaliente a los tres porque hemos cumplido con todos los temas que teníamos previstos. Así que habéis dado vuestras opiniones con el tiempo suficiente, pero sin excederos demasiado. Vamos con el tema del gobierno que aprueba los avales públicos para que 50.000 jóvenes y familias compren viviendas. Estamos hablando que el gobierno ha reservado 2.500 millones para avalar el 20% de 50.000 viviendas, que implica que bueno, pues habrá bastantes beneficiarios en el caso de que esto pues dé buen resultado. Se ha calculado en un valor medio de dichas viviendas en torno a 250.000 euros. Ese aval, al final los bancos estamos todos, yo creo prácticamente todos sabemos que el banco como mucho te avala, o sea, como mucho te presta el 80% del valor de la vivienda. Claro, todo el mundo no puede tener ese 20% restante ahorrado. Bueno, pues el gobierno ofrece ese aval que puede subir... El 20% más los gastos de notaría y registro. Ese aval del 20% de impuestos. Sí. Ese aval del 20% puede subir al 25% en el caso de que la vivienda tenga calificación energética D o superior. ¿Esto lo veis como una medida positiva que va a suplir un poco, va a paliar un poco el problema de la vivienda en España o no, Damián? Sí, yo la veo buena. Yo creo que esta vez ha acertado el gobierno. Mira. Porque aparte de todo lo que estás diciendo, eso va a hacer que 50.000 personas, 50.000 familias salgan del mercado de alquiler probablemente, con lo cual de rebote hará que baje el precio del alquiler. Baje la demanda de alquiler, con lo cual debería bajar el precio. Creo que las medidas en vivienda tienen que ir siempre enfocadas a la compra y nunca al alquiler. Creo que esta vez acierta el gobierno. Bueno, a ver qué resultados da, David. Hombre, yo lo veo muy bien porque es verdad que la capacidad de ahorro es difícil, es muy difícil porque los suelos son pequeños y el precio de la casa es exorbitado. Lo que sí no veo, lo que tú decías también, de que no hay que apostar por el alquiler. Creo que, sobre todo, desde las políticas públicas,
un ayuntamiento, como en el caso de Laurín de la Torre, si tú haces una VPO que es en propiedad, al final estás destinando muchos recursos para una sola familia, mientras que un alquiler puede ser algo más ágil y que puede dar servicio 3 o 4 años a una familia, luego otro, y al final el ayuntamiento no ha dedicado tanto dinero a una sola familia, sino a muchas. Paco, terminamos Bueno, ya contigo. a mí eso me parece bien por 2 motivos. Uno es que, curiosamente, iba en el programa del Partido Popular en las elecciones de julio, iba en el programa del Partido Socialista. Coincidían en el mes de ambos julio. puntos, ¿no? O sea que esa ayuda, con matices, pero los 2 partidos. Y de hecho, tanto en Madrid como en Galicia como en Andalucía, ya tienen eso más o menos en marcha. Entonces, es una ayuda. ¿Eso significa, Oye, Paco, que el PP lo va a votar en el Congreso cuando llegue? No estoy en el Congreso. Yo Bueno, afortunadamente no estoy Pero con yo- el, Mira, con el Damián botón. Damián dice que debería, Damián Caneda, David Márquez y Paco Lucena. Muchas gracias a los 3 y buen resto de semana. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida hablaremos con Hugo Rodríguez, uno de los organizadores de esa tercera marcha mundial por la paz y la no violencia. Enseguida, en unos minutitos después de publicidad. En Feni Energía entendemos que para combatir un problema lo mejor es hacerlo juntos y sabemos cuál es la solución, cambiar a un modelo eficiente para ti y para el planeta. ¿Lo lograremos? Sí, y debemos saber que la única manera de cuidar el hogar de todos es contar como aliados con los mejores profesionales del sector de la energía. Y para eso, Feni Energía y sus agentes energéticos están a tu lado para ayudarte y acompañarte. Contacta con los agentes energéticos de tu zona a través de APIEMA, la Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de Málaga. Apuesta por las energías renovables de la mano de los mejores instaladores eléctricos de Málaga. Un lugar donde conocer las personas, instrumentos e ideas que han jugado un papel en la tarea de enseñar y aprender. Con exposiciones permanentes y muestras también temporales, el Museo Andaluz de la Educación desarrolla iniciativas que fomentan la recuperación, aprendizaje y conocimiento de la enseñanza a lo largo de la historia. Un entrañable, ameno y didáctico viaje a la escuela del pasado. Museo Andaluz de la Educación, en Alhaurín de la Torre. Olisan, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Olisan, más de 25 años en el sector nos avalan. En el Parque Nacional Sierra de las Nieves, a tan solo 15 kilómetros de Marbella y 44 de Málaga, rodeada de naturaleza y coronada por su castillo, se encuentra la Villa de Monda. Adéntrate en su cuidado y bello casco urbano. Conoce su iglesia de Santiago Apóstol, el monumento al Calvario, la Casa Museo Marigloria, el lavadero de la Jaula, sus fuentes. Alójate en sus casas rurales, en su imponente castillo convertido en hotel, o experimenta un retiro de bienestar en el complejo Shantisum. Disfruta su tradicional repostería y no te marches sin probar su deliciosa y típica sopa mondeña. Ven a Monda, paraíso natural a tu alcance. Seguimos en Málaga TV, en la edición de hoy lunes, después de nuestra tertulia de Málaga TV, vamos con una entrevista que os anunciábamos en el sumario del programa de hoy. Vamos a hablar de la tercera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que recorrerá pues un buen número de países y que bueno, pues se viene haciendo aproximadamente cada 5 años
a nivel global, a nivel internacional. Esa marcha también pasará por España y hoy contamos en nuestro plató con Hugo Rodríguez, que es uno de los organizadores. Hugo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cada 5 años tiene lugar esta marcha. La primera fue en el año 2009. 2009. 2009. Conforme se han ido sucediendo esas marchas, estamos ahora mismo organizando esa tercera marcha, se van sumando más países. Hablamos incluso de en torno a 100 países, ¿no?, los implicados. Bueno, no, la primera marcha ya fue un éxito porque estuvieron más de 100 países ya funcionando. Es decir, la marcha fue una iniciativa que surge de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, que es la organización que yo participo. Y primero empieza como una idea un poco descabellada de hacer una acción, una señal, que se dé una señal sobre la situación de violencia general que se viene acumulando en el mundo. Entonces, un grupo de organizadores nos pusimos en marcha y salimos de Nueva Zelanda en la primera marcha, recorrimos todo el mundo y terminamos en Mendoza, Argentina, a los 3 meses después. Esa fue la primera. Esa fue la primera. La primera, que fue 93 días. Sí, aproximadamente. Y 97 países de los 5 continentes. Efectivamente. Ajá. Sí, sí. O sea que en la medida que... Pero hay algunos componentes de esa marcha que la hacen completa, toda. La marcha se fija, ahora la tercera marcha va a salir de Costa Rica el día 2 de octubre, que es el Día de la No Violencia, y a partir de Costa Rica comienza el recorrido un equipo de entusiastas, un equipo base, empieza a recorrer el planeta con un circuito que se va armando básico previamente, y todas las ciudades que adherimos a la marcha nos ponemos en activo. Vale. O sea, arranca el equipo a dar la vuelta. ¿En Costa Rica? En Costa Rica, termina el 5 de enero del 25 en Costa Rica, y durante esos 3 meses todas las ciudades que participamos de la marcha nos ponemos en activo. Y ese equipo, vamos a decir, base... pasará por Málaga aproximadamente a mitad de noviembre, para lo cual daremos un fuerte impulso a la actividad aquí en la ciudad, ¿no? Y eso es lo que desde Málaga estáis movilizando para que haya asociaciones que se impliquen, voluntariado. Vamos a hablar primero de los temas centrales de esta tercera marcha mundial. ¿Qué temas vais a tocar? ¿Qué temas se quieren visibilizar a través de esta marcha? Hombre, básicamente dar una señal de que la paz es posible y que la metodología de la no violencia es necesaria en la sociedad humana. Todos sabemos que vivimos en un sistema de relación bastante violento, donde existe la violencia física, económica, racial, religiosa, psicológica, sexual, etc. Pero el problema fundamental que tiene todo esto es que va produciendo una fragmentación del tejido social. Tal es así que aunque la mayoría de la gente queremos un mundo en paz, la señal que emitimos la mayoría de la gente es mínima. Y sin embargo, los pocos que desean un mundo más violento tienen todo el poder para poder llevarlo a cabo. Uno de los temas que vais a llevar en esta marcha, en esta tercera marcha, es la prohibición de las armas nucleares, el desarme proporcional y la reorganización de Naciones Unidas. Efectivamente. O sea, si Naciones Unidas va perdiendo su capacidad de parar los conflictos por la influencia, está públicamente visto en la televisión, necesita refundarse, necesita un planteamiento nuevo que permita que tenga una actividad efectiva, que el Consejo de Seguridad ayude a la prevención de los conflictos o frene los conflictos. Lo que no puede ser es que exista un conflicto, que se vea a todas luces, que todos los países, el resto de países lo sanciona y que no se puede hacer absolutamente nada. Entonces el poder real está en que las poblaciones nos podamos empezar a organizar y a manifestar. La marcha mundial es una señal conjunta, concentrar una señal. Es importante rescatar que la marcha se construye en base a gente voluntaria, es decir, se construye por iniciativas. Se pone un recorrido y en cada ciudad, cada persona puede plantearse si quiere adherir y participar en esta actividad con los recursos que pueda. Ya que todos lo hacemos de acuerdo a nuestros propios recursos, no aceptamos dinero de ninguna organización ni de ninguna empresa. Es decir, no tenemos financiación ninguna. Se hace con recursos propios. Exactamente. Y esto está demostrado que ha sido posible en las 2 marchas que ya hemos hecho. Por lo tanto, me parece que es una muy buena novedad respecto a que la capacidad de la gente no dependa del dinero para poder hacerse,
cualquier persona que quiera adherir a esta iniciativa puede hacer su parte, aunque sea poner una bandera en la ventana de su casa, o hablar con el vecino comentando de que la marcha es posible. Mira, estamos viendo un documental que además recomiendo, es un documental que está en el canal de YouTube, que lo vemos ahí, ¿verdad? Estamos viendo imágenes. Documental de la primera marcha mundial por la paz y la no violencia. Ahí tenéis abajo en la pantalla, en la parte inferior izquierda, Presenza Español. Es un documental que muy completito, creo que dura casi 45 minutos, sí, una hora. Una hora, ¿no? Una hora. Y bueno, explica un poco pues la filosofía de esta marcha, el nacimiento de este movimiento y que, oye, pues ya estáis organizando la tercera marcha que va a recorrer muchísimos países y que va a llegar a España, como decíamos, aquí en Málaga a mitad de noviembre aproximadamente, ¿no? Sobre todo queréis movilizar asociaciones que estén sensibles con vuestra filosofía, con... sé que otro de los puntos, por ejemplo, que queréis tocar, el tema de del medio ambiente, de asegurar unas condiciones pues sostenibles para un planeta sostenible medioambientalmente hablando, ¿no? Que plenamente se garantice, ¿no?, esas condiciones. Yo creo que es evidente que la violencia económica a nivel global es uno de los factores más determinantes para que la migración, por ejemplo, exista de esta forma desproporcionada. Pero también es un elemento a todas luces monstruoso a la hora de nuestra casa común. Cómo está produciendo de que, habiendo para todos, el reparto esté tan mal hecho y perjudique tanto no solo a las personas, sino a la naturaleza. Oye, Hugo, casi ya fuera de tiempo, pero aquí en Málaga, ¿cómo se está preparando esta tercera marcha? ¿Quién puede adherirse o qué colectivos o asociaciones estáis buscando? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo, por ejemplo, ¿no?, directamente? Mira, insisto en esto porque es importante. Cualquier asociación, cualquier persona puede adherir y participar en la actividad de la marcha con su propia iniciativa. Es decir, creamos una acción común donde converja toda esa diversidad de gente que aspira a un mundo diferente. Eso es muy importante porque no es solamente la gente pacifista, es que pueden adherir todo tipo de organizaciones y todo tipo de personas. Aunque no buscáis partidos políticos. También, ¿por qué no? También. ¿Por qué mira, no? Pues no lo sabía. ¿Por qué también. no? ¿Por qué no? Yo creo que ese paso de definición respecto al mundo que se aspira da pie a que cualquiera tome conciencia si quiere hacer algo o no por esa causa. Vale. Tenemos una página web, no sé si la podemos poner, MSG, o sea, Mundo Sin Guerra y Sin Violencia en abreviado, sí. _mediterráneo.org, no sé si aparece por ahí. Y también estamos promoviendo una red social que se llama humanistas.net, que permita que la gente pueda interactuar y preguntar cosas de forma directa. Con esos elementos pues vamos trabajando, a ver qué tal. Bueno, de aquí a noviembre seguro que tenemos oportunidad, Hugo, de vernos en más ocasiones y de hablar cómo va avanzando los preparativos para esa tercera marcha mundial por la paz y la no violencia que llegará a nuestra ciudad pues a mediados de noviembre, y entiendo que se va a celebrar por todo lo alto, con una jornada en la que se hará partícipe pues al mayor número de ciudadanos posible, ¿no? Claro, el calendario que tenemos previsto es que a mitad de junio estamos gestionando con la térmica para hacer un foro por la paz y la no violencia, con muchas mesas temáticas, donde presentaremos también la marcha otra vez, porque la marcha se presentó en el Congreso de Diputados de España el 2 de octubre, y aquí en Málaga en la Sociedad Económica Amigos del País en Plaza de la Constitución. En este foro pues invitamos a todas las organizaciones que quieran crear mesas temáticas referentes a cómo trabajar todo bajo el enfoque de la no violencia, y por otra parte arrancaremos el 2 de octubre con un festival de música, como festejando el arranque de la marcha. A mitad de la marcha pensamos que haya una gran manifestación en Málaga, y al final de la marcha haremos un símbolo de la no violencia humano que sea como el acto ceremonial hasta la próxima marcha. Bueno, pues Hugo Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos en estos últimos minutos del programa de hoy, por explicarnos estos detalles en torno a la organización de la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia. Nos quedamos con estas fechas que tú nos has comentado y de todas formas, conforme se vayan aproximando, pues las contaremos nuevamente aquí en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena por vuestra labor, y nos vamos a ir ya con una recomendación para los que disfrutáis los canales de PTV,
y especialmente los que tenéis nuestra televisión en streaming, nuestra plataforma Zapi Televisión. Canal Somos en el mes de febrero, mes de los Goya tradicionalmente, ¿verdad? De esa ceremonia de los Goya, del cine patrio, del cine español, pues tiene un ciclo, Canal Somos, durante todo el mes de febrero, de lunes a domingo a las 9:20 de la noche, con películas que han sido galardonadas precisamente con Goya. Así que os dejamos con esta promo, con esta recomendación. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Este año febrero es especial. ¡Los viva! Y llenamos sus 29 noches con el talento de nuestros mejores artistas y directores. ¡Callaos un momento para que se me oiga bien! Reunimos los trabajos de 29 figuras galardonadas con el Goya honorífico a lo largo de la historia del certamen. ¡Que sea enhorabuena! Para celebrar como nunca antes el mes de los premios del cine español. 29 Goyas de honor, todos los días en Somos.